Siempre que empezamos con las hiperplasias endometriales tenemos que decir qué es una hiperplasia. ¿Qué es una hiperplasia endometrial? Es una proliferación de las glándulas endometriales por estímulo estrogénico sin oposición de la progesterona. ¿Se entendió eso? Métanselo en la cabeza, se lo graban porque hasta que lo dimos más examen, será pregunta de examen. ¿Sí? Bien, las hiperplasias endometriales pueden o no tener atipía celular. ¿Qué quiere decir eso? Células atípicas, células con núcleos alterados. Ya lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Cómo la vemos histológicamente? Hay un aumento de la relación entre glándula y estroma. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros hacemos un corte del endometrio, vamos a ver que el endometrio tiene más o menos una relación previa a la menstruación de un 50-50. ¿Qué quiere decir? De todo lo que yo estoy viendo en un campo, el 50% del espacio lo ocupan glándulas, el 50% lo ocupa el estroma. ¿Sí? Cuando aumenta esa relación, ¿qué quiere decir? Que hay más glándula que estroma, ahí yo hablo de una hiperplasia endometrial. ¿Se entendió? Bien. Edad de presentación. Perimenopausia, 51 años. La mujer que debería dejar de menstruar y sigue menstruando raro. ¿Entiende eso? Sí. Bien. Suele ser un precursor del cáncer de endometrio. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque las mujeres obesas, que tienen mucho estrógeno, que están empezando a dejar de menstruar, por lo cual la progesterona tiene un ambiente fértil para la hiperplasia y para el cáncer de endometrio. Grábenselo en la cabeza. Ven una gordita que menstrua a los 50 años. Piensen en la hiperplasia endometrial en el primer término y en el segundo término en el cáncer de endometrio. ¿Sí? Fíjense que la atipía es más frecuente en mujeres que ya son posmenopáusicas. ¿Sí? 60-65 años. Y la hiperplasia sin atipía, que es más dependiente del estrógeno, que la con atipía ya van a ver que tiene menos, digamos, un poco menos de relación con esto, es en mujeres en la edad perimenopáusica. Grábenselo en la cabeza. Este dato, esto es importantísimo. Miren esto, asociaciones, factores de riesgo. O sea, ¿qué tanto más probable es que vos tengas algo por culpa de este tipo de patología? Fíjense, obesidad y el síndrome de ovario poliquístico, que son dos cosas que son muy prevalentes en nuestra población, triplican el riesgo de hiperplasias endometriales. Y con las hiperplasias endometriales lo mismo se aplica a cáncer de endometrio. ¿Se entendió eso? Obviamente, la diabetes siempre es factor de riesgo para lo que quieran, siempre que pongan diabetes factor de riesgo ginecológico siempre va a estar. El tamoxifeno, ¿saben qué es el tamoxifeno? Se da para cáncer de mama. La pregunta es ¿qué es? No para qué se da. Acuérdense eso, no es lo mismo qué que para qué. El tamoxifeno es un SER, es un ligando de los receptores estrogénicos, ¿sí? Selectivo de los estrógenos, que se da en el tratamiento de cáncer de mama para bloquear los receptores estrogénicos de la mama, pero que tiene un efecto estimulador de los receptores estrogénicos del endometrio. Por eso, todas las mujeres que están en tratamiento con tamoxifeno porque tuvieron cáncer de mama con receptores positivos, se le da tamoxifeno. Y hay que controlar que el endometrio no empiece a responder a ese estímulo del tamoxifeno. Acá tuvimos un caso de una señora que yo recuerdo, ¿no? Porque no recuerdo un montón más. Pero yo recuerdo una señora que al quinto año, cuando yo estaba por dejar de tomar el tamoxifeno, hizo un carcinosarcoma, producto asociado, obviamente, al uso del tamoxifeno. Acá vos, se acabó muriendo por el carcinosarcoma y no por el cáncer de mama, pero bueno, uno no piensa que pasa eso. Y otra cosa, el síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch es un síndrome genético, ¿sí? Es una alteración genética hereditaria que hace que todas las mujeres que tienen este síndrome tengan hasta un 50% de chance de tener cáncer de endometrio y de colon. ¿Sí? Entonces, mujeres que dicen, vengo porque tengo una menstruación media rara, ya debería dejar de menstruar, total tengo 52 años, mi papá tuvo cáncer de colon, y digo mi papá porque el hombre da cáncer de colon, de Lynch, ¿sí? Y vos, a ver, yo tendría que haber dejado de menstruar. Hay un familiar del primer grado que tuvo cáncer de colon. Veamos si no tiene más riesgo, tiene muchísimo más riesgo. ¿Sí? Fíjense esto es lo que me gustaba. ¿Había alguno de ustedes que hacía histología o que había sido estudiante de histología? Sí. Bien, no está, ¿verdad? Se la pierde. Miren esto. ¿Qué es un endometrio normal? Un endometrio normal depende del momento en el ciclo en el que nosotros estamos. ¿Cuándo evaluamos los ginecólogos el endometrio? Está examen. ¿En
¿Cuál es el momento ideal para evaluar el endometrio? Postmenstruación. ¿Eh? Postmenstruación. ¿Por qué postmenstruación? ¿En qué momento estamos en la postmenstruación? En la fase proliferativa. En la fase proliferativa hay más estroma que glándula, porque recién empieza el proceso de proliferación. Proliferativa porque proliferan las glándulas. ¿Entiendes eso? Bien. ¿Cuánto mide eso? Entre 3 y 6 milímetros. Un endometrio en fase proliferativa de más de 6 milímetros. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen una mujer, oh, loco, porque tuvo una menstruación. Bueno, terminás de menstruar, te haces ecografía. 8 milímetros de endometrio, poco inmediato. Sospechoso. ¿Entienden? Después está la fase secretora. La fase secretora es ¿cuándo? ¿Por qué secretora? Bien. Fase secretora es posovulación. Ovula, ¿qué aparece después de la ovulación? Sí, ¿y qué hace el cuerpo lúteo? Secreta progesterona. Secreta progesterona. ¿Se acuerdan que la hiperplasia endometrial es una proliferación excesiva por el estímulo estrogénico sin la posición de progesterona? Entonces, la anovulación es un factor de riesgo. Por eso el síndrome de ovario poliquístico, entre otras cosas, por insulina, qué sé yo, pero también por la anovulación crónica, es un factor de riesgo. Entonces, la fase secretoria, ¿qué hace? Hace que el estímulo estrogénico diga, hasta acá creciste y ahora vas a empezar a secretar glucógeno, por eso es secretoria. Y empieza a generar el ambiente propicio para la implantación. Y después está la fase. La fase secretoria, 8 y 10 milímetros, 12. Pero una mujer, una ecografía en cualquier momento del ciclo, te da 15 milímetros. ¿Se entiende? Sí. Es muy frecuente de ver, chicas, porque la obesidad es un problema, es una pandemia más grande que la de COVID, y estamos empezando a ver muchos trastornos provocados por la obesidad. Bien, fíjense, estas cosas son hermosas. ¿Cómo es un endometrio normal? Obviamente hay una relación 50% en la fase secretaria. ¿Se entiende, no? Bien. La relación puede aumentar, pero las glándulas están organizadas. ¿Qué quiere decir que las glándulas están organizadas? Las glándulas tienen una glándulas, son un circulito, el corte histológico, a lo sumo se verán medidas alargadas, la familia del champion, pero por lo general tienen unas, digamos, las células tienen el núcleo en lo basal, hay organización, hay armonía del tejido, ¿sí? Y no se ve actividad mitótica. Estamos en la fase secretoria, no en la proliferativa. ¿De eso? Sí. Bien. Veamos ese concepto de cómo era un endometrio normal. Las hiperplasias es un cachivache lo que es clasificarlas, porque es muy difícil determinar cuándo es una hiperplasia, porque esta observación de 50-50 de glándulas y tejido estromal es muy difícil de que tenga una reproducibilidad interobservador. Vos agarrás y decís, no, esto es un 45, y yo miro, no, esto es un 52. Para una hiperplasia, pero no. Entonces, ¿qué pasa? La OMS, hace 30 años, decía y clasificaba las hiperplasias en 4 grandes grupos. Las hiperplasias simples o complejas, depende de qué tan anormal sea la forma de la glándula, y con o sin atipía. ¿Sí? Entonces podrías tener simple sin atipía, simple con atipía. Compleja sin atipía, compleja con atipía. Imagínense compleja con atipía. Dengue. ¿Sí? 30% de las mujeres que el diagnóstico por biopsia tienen una hiperplasia compleja una hiperplasia compleja con atipía, 30% tienen un cáncer y todavía no lo hemos pasado. ¿Entienden lo grave del asunto? Bien. Buen día, señor. ¿Vos estuviste el jueves de guardia? ¿Estuviste en el parto que hicimos el desgarro del cuello? Sí. ¿Por qué te fuiste? No, me dijeron... Veniste con nosotros, terminé la histerectomía, señora. No pudimos parar cerrado. Hice un atletismo placentario. Tenía un pedazo de útero en el cotiledón. ¿No lo vieron? Terminamos haciendo una histerectomía. Te la re perdiste. Sí, No, yo dije, qué boludo, ¿cómo se la perdió? Ayer ya lo redamos. Cagazo en nuestra vida, porque la paciente la operé con 140 de frecuencia cardíaca a dosis máxima de la adrenalina y con 730. O sea, estaba muerta la mía. Lo operamos en un pedo, no saben el susto. Yo hasta el sábado estaba así. La verdad me dio muchas cosas ahí porque No, te la perdiste. Porque aparte la adrenalina que tiene, no, te la perdiste. Bueno, estuve todo el fin de semana pensando qué le habrá pasado a esa paciente. no pudimos parar de ese lado. ¿El desgarro lo tenía? Sí, pero tenía un agrietismo placentario. Sospechamos un agrietismo placentario porque
bajo anestesia se relaja el perineo. La mano hasta acá le entraba. Y adentro del útero se sentía que había un pedazo de pared uterina que le faltaba. Así que hizo un acretismo placentario esa señora. Terminamos sacando el útero. Cuando le abrí la panza, al útero tenía un hematoma en el istmo. Terrible, terrible. Hacía años que no veía algo así. Gracias a Dios. Pero no hice vergonizar, 35 años. ¿Usted era el histólogo el que hacía histología? Sí. Bueno, esta clase te va a gustar. Muy poca reproducibilidad entre los observadores en este tipo de clasificaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un tipo dice, no, yo veo más porcentaje de glándula, menos porcentaje de glándula, y lo que sí estaban todos de acuerdo, que era más reproducible, era, esta célula es media crítica y esta no. Entonces apareció el concepto de neoplasia intraepitelial. El concepto de neoplasia intraepitelial diferencia a las hiperplasias originadas por el estímulo endometrial, eso es lo que más o menos es un poquito más grueso, de la neoplasia intraepitelial, que es una lesión precancerosa, que hay atipilia celular. Entonces, a grandes rasgos podemos decir, ¿hay atipilia celular o no la hay? Eso es el concepto de neoplasia intraepitelial. Y esto tiene mejor reproducibilidad entre los observadores. ¿Se entiende? Bien. En el concepto de la Organización Mundial de la Salud, que todavía se sigue usando mucho, vemos que de un endometrio proliferado o carcinoma de tipo endometrioide, y aclaro, endometrioide porque hay distintos tipos de cánceres de endometrio, ahora lo vamos a ver en la siguiente clase. Una hiperplasia simple tiene un 1% de progresión a cáncer de endometrio, pero la hiperplasia compleja con la anemia es un 30%. ¿Entiendes? Bien. Yo me hice. Y esto. Miren si no tenemos boludo los médicos que cuando advertimos un problema en una paciente no tenemos tiempo de eliminarle un cáncer. Viene una paciente hace 6 meses que estoy menstruando raro. Me hago la paja. No, una ecografía, que te den progesterona, que nos hacemos los boludos. La mayoría de las mujeres que llegan al cáncer de endometrio tienen un historial de consultas importante. Y eso es un médico que no lo pensó. Ginecólogos, ¿eh? Ahora voy a traer, me parece que la foto lo voy a traer. Una señora que estaba tratada con un anticonceptivo por metrorragias. La señora cuando se acuesta en la camilla el útero le llegaba hasta acá arriba. Eso es hacerse la paja. Perdónenme los conceptos, pero entiendan eso. Un útero hasta acá arriba. Y le dan anticonceptivo. ¿Se entiende? Eso es hacer. Y no pasa solo en la ginecología, pasa en todos los ámbitos de la especialidad, que quieran, de la medicina general. La medicina general tiene que tener mucho cuidado con no hacerse la paja. ¿Qué pasa en las hiperplasias? Cuando no hay atipia, miren, me busqué conceptos, dibujitos para que se vea lindo, ¿sí? Nosotros en las hiperplasias vemos que la glándula ya no es tan redondita, no es tan pareja, que podemos empezar a ver alguna mitosis de células que son normales, ¿sí? Aumenta la relación glándula-estroma. ¿Qué quiere decir? Empiezo a ver más superficie de glándula que de estroma. ¿Se entiende eso? Miren. Encuéntrenme la hiperplasia acá. Vamos a buscar, mirá. Glándulas aumentadas, ¿sí? No están tan parejitas como eran, ¿sí? Son más raras. Vemos, quizás son irregulares las glándulas, que no son tan parejitas como deberían ser. Y vemos que se pierde esto de los núcleos basales parejitos, ¿sí? Y empezamos a ver un epitelio pseudo estratificado. Ya la cosa no pinta tan linda. Esto es fantástico. Esto es fantástico. ¿Bien? Fíjense, a ver si lo marqué. ¿Ven? Ahí están. Las mitosis. Fíjense, bueno, acá no se ve bien. Yo después las clases se las paso. Acá se ve el núcleo partiéndose todos, o sea, se ven los núcleos en proceso de mitosis. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay atipia? Acá la cosa se pone más fulera. ¿Por qué? Porque la atipia se caracteriza porque aumenta una relación en el núcleo citoplasma. O sea, la célula ya empieza a ser más fea. ¿Sí? Por lo general el contexto es en una glándula, en una hiperplasia glandular compleja. Es muy raro encontrar una hiperplasia simple con atipia, muy raro. Esa ya tiene un origen más del tipo genético,
¿sí? De la predisposición al cáncer genéticamente que del estímulo estrogénico prolongado, sino posición de cosas. ¿Sí? Y fíjese esto, a ver si lo puse. ¿Dónde está el estroma? ¿Dónde está el estroma? Muy bien, ¿dónde está el estroma? Acá es prácticamente glándula. Hay un poquito de estroma acá. Poquito. ¿Sí? Pero fíjense cómo son las glándulas. Ya son más grandes. Esto se llama back to back. Espalda con espalda. La glándula está espalda con espalda. No hay endometrio, no hay estroma en el medio. ¿Se entiende? Y fíjense. Superpoblación glandular. Glándulas desorganizadas. Ninguna es parecida a la otra. Son todas irregulares las glándulas. ¿Y cuál es la diferencia con el cáncer de endometrio? Que todavía encontramos un poquito de estroma. En el cáncer de endometrio ya prácticamente no hay estroma. ¿Se entiende? Entre otras cosas, hay invasión de la basal, ¿sí? Pero vamos a buscar cosas. Fíjense. Desorganizada, eso es un quilombo. ¿Sí? Fíjate esta glándula de lo que es. Mirá. Es cualquier cosa, la glándula. ¿Sí? Y fíjate que apenas ahí tenemos algo de estroma residual, ¿sí? Si empiezan a mirar, acá no se ve porque es una garompa de cañón, pero si miran y agarran la imagen van a ver que los núcleos son más grandes, se ve la cromatina, hay mucha actividad mitótica, ¿sí? Bueno, yo me la voy a coger acá. Miren los tamaños de esos núcleos. ¿Se acuerdan nosotros? Que eran más chiquititos, basales, organizados, la organización. Acá esto es un quilombo. Fíjate lo que son esos núcleos. Son raros. Núcleos raros. ¿Sí? Miren ese núcleo. Yo se lo mostré porque era el más evidente de todo. Ese núcleo claramente es un núcleo de una célula típica. ¿Se entendió, no? Sí, hay como. Bien. En este quilombo, la chance de tener un cáncer metido en algún lado es muy alta. Bien. Ojo con este concepto. Porque sangrado uterino normal es en la mujer que todavía menstrua. En la mujer que ya dejó de menstruar y empezó con pérdidas, que puede tener una hiperplasia a los 60 años, después de 5 de menopausia, o 10 de menopausia, no es sangrado uterino normal, es sangrado de la menopausia. ¿Se entiende eso? Sangrado uterino anormal es porque una mujer puede tener un sangrado uterino normal. Y si tiene un sangrado uterino normal es porque todavía menstrua. ¿Se entiende? Después de la menopausia todo sangrado uterino es anormal. Bien. Es más común en la perimenopausia. En la posmenopausia es un sangrado. Pero fíjense esto. Menomenorragia, polimenorrea, spotis, hipermenorrea, polihipermenorrea, sangrado uterino hipermenstrual, sangrado intermenstrual. Todo eso que a vos te dice la paciente, porque te lo dice, menstruo cada 15 días, polimenorrea. Menstruo más de 7 días, menomenorragia. ¿Entiendes? Polihipermenorrea. Menstruo zarpado cada 15 días, polihipermenorrea. Me cae entre menstruación y expulsión, estoy 15 días con pequeñas pérdidas amarronadas, me salen como unos favoritos, sangrado intermenstrual, spotis. ¿Sí? Cualquier tipo de sangrado uterino anormal que ustedes tengan adelante, piensen en que puede ser una hiperplasia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la hiperplasia? Primero lo tenemos que presentar por la clínica. Obviamente, siempre todo empieza por la clínica. Según la ecografía, es funcionable como primer paso, pero acuérdense, si no hay una sospecha, nunca van a pensar. Y otra cosa, pedir cosas al pelo. Volvemos al concepto de hacerse la paja. Pedir una ecografía, bien, endometrio de 8 milímetros. Depende de qué ciclo. Depende del momento del ciclo, claro. Y si la mujer me dice, no sé qué momento del ciclo estoy, si estoy menstruando 3 días sí, 2 días no, 4 días sí, 3 días no, y tiene un endometrio de 8 milímetros. Y llama la atención que sea de 8. Es como paja. ¿Entiendes? Acuérdense que de basal, en la menopausia, porque también la mujer menopáusica, primero que nada, ya una mujer de la menopausia que tenga sangrado uterino normal es criterio de biopsia, aunque no tengamos una ecografía. Pero un endometrio tiene que medir menos de 5 milímetros. ¿Sí? Bien. Obviamente, no hay acuerdo, no hay nada más fácil para un médico que estar en desacuerdo con otro médico, no hay acuerdo. En el punto de corte, ¿hasta dónde decimos que podemos considerarlo normal? Y yo, mira, yo me banco un endometrio de 12 milímetros sin sangrado, con tamoxifeno, por ejemplo, me lo banco. 15, lo controlo. Ya 16 no biopsiamos. Pero esto es muy manejo intermedio.
¿sí? Pero fíjense, una ecografía normal donde yo veo este corte del útero. Un corte longitudinal. Longitudinal, exactamente. Lo que sería sagital. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo veo el fondo, veo el pozo, el endometrio se ve como una línea. Fíjense qué finito que es, de basal a basal, ¿sí? Bien finito, 5 milímetros, 6 milímetros. Claro. ¿Esto es la batata que hay en el medio? Sí. Que tiene pequeños quistes. Horrible. ¿Cuántos milímetros tendríamos ahí? Y ahí tenés como 15, fácil. 15, 18, tranquilamente. Había una Es más, fíjate que el espesor acá es como el espesor de la pared. Horrible. Había una paciente que la llevaron al quirófano para hacer un raspado y una toma de biopsia, que habían presentado la CR1 en el Ateneo, Sí. que tenía, era una paciente de 58 años, que tenía 7,5 milímetros de endometrio. La pregunta es, ¿era posmenopáusica la señora? Creo que eso debería ser posmenopáusica. Era posmenopáusica, pero en la eco también era un endometrio medio como con quistes, medio raro. Claro. A veces tenía como bastante. Acuérdense que el ecografista a veces te tira la onda y dice endometrio homogéneo. Se ve parejito. O endometrio heterogéneo. ¿Sí? Obviamente el diagnóstico es histológico, entonces ¿qué tenemos que hacer? Un curetaje. Un curetaje en realidad, en un mundo ideal donde tenemos los recursos, hoy en el hospital hace poquito nos vamos a contar con el histeroscopio. El gol estándar es la histeroscopía, ¿sí? Pero la biopsia en endometrio ambulatorio es una opción, porque vos tenés a la paciente ahí, tenés la pipel, que es el cosito, ¿sí? Es decir, ¿te bajas una versión de ovario como si te pusieran un tío? Sí. Tomás una muestra de consultorio, ¿sí? Que esto lo hacemos mucho en el consultorio. Pero esa jeringa no es en la mente. No, esto se llama biopsia ambulatoria. Este catéter de acá se llama pipette. Es una jeringuita de plástico semiduro que te permite tomar una biopsia por aspiración en consultorio. Al ser muy finito este catéter, no joroba tanto, no doble tanto. ¿Sí? La biopsia ambulatoria, ¿qué nos permite? Evitamos el raspado, si es positivo. Si es negativo, estamos en pelotas. Acuérdense eso. El valor de una biopsia es si me da positiva cuando uno es poco invasivo. ¿Se entiende eso? Porque si me da negativo, digo, ¿y si estuvo mal tomada la biopsia? ¿Y si justo no va a perder el endometrio? Entonces, el valor de las cosas es si es positivo. Hay algunas cosas que tienen valor negativo, que es el famoso valor predictivo negativo, ¿no? Bueno, la biopsia histológica siempre tiene un valor positivo, siendo positiva. Si no es positiva, tengo que seguir un algoritmo diagnóstico y tengo que ser más invasivo. Este es el primer paso. Se puede hacer sin anestesia, obviamente si se hace sin anestesia, si no se hace en quirófano, es menos costoso para la paciente, ¿se entiende? Las lesiones que puede llegar a provocar este tipo de biopsias es muy poquitito, ¿sí? En pacientes sintomáticas que no se obtiene material, considerar ser más agresivos, ¿se entiende? Bien, ¿cuál es la otra? La histeroscopía. Tenemos el histeroscopio, que es una camarita, ¿saben lo que es una histeroscopia? Bueno, es una histeroscopia, básicamente, una camarita, ¿sí? Que es el estándar, ¿sí? Claro, es mucho más caro, necesitas el equipo, necesitas el quirófano, necesitas la anestesia. El mismo estereoscopio toma la biopsia. Hay histeroscopios que tienen un canal de trabajo, que es un agujero, es un tubito por abajo de la cosa, que es un poquito más grueso, y eso se llama canal de trabajo. Vos metés unas pinzas que son como son recopadas, son súper chiquititas, vos haces la pinza, no la ves y sacás. Tenés resectoscopía, que en la punta tiene un asa que corta y coagula, entonces vos podés hacer barridos endometriales, o sea, todo lo que es histeroscopio es un mundo, ¿sí? Pero a grandes rasgos vos sabés que el histeroscopio primero es diagnóstico, vos metes el histeroscopio dentro del útero y ves directamente todo el endometrio. Y ahí podés hacer una biopsia dirigida, entonces, a diferencia del otro, que es a ciegas, vos vas y decís, esa parte del endometrio es la fea, bueno, voy a biopsiar eso. ¿Se entiende? Eso es lo bueno de la histeroscopía. Y aparte, en el fondo, yo lo que hago, tengo un paciente, le hacemos una histeroscopía. Buenísimo, tomamos la biopsia de la requerida, nos fuimos, le hago un curetaje y le saco todo el endometrio. Porque también es un tratamiento, porque sacas todo el endometrio rasqueteando hasta la basal prácticamente. ¿Cómo se hace el curetaje? ¿Cuál es el efecto del curetaje? Vos raspás hasta que sentís el relieve del músculo. Entonces, sacás hasta la basal. Pero las glándulas que están metidas
medio de las fibras después revitalizan todo el endometrio. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de la cisteroscopía y todo el tratamiento? ¿Saben lo que es la estenosis cervical? Sí, que quede cerrado. Que esté cerrado. Bien. ¿Cuándo indicamos una histeroscopía en primer término? Antes de la biopsia, cuando la paciente no tolera el dolor, cuando la biopsia no es concluyente, indicamos la histeroscopía, y cuando hay una estenosis cervical. Fácil, no es fácil, porque tiene cerrado, lo tenés que hacer una dilatación antes de hacer este procedimiento, porque la histeroscopía tiene 8 milímetros, o sea, vos tenés que dilatar 8 milímetros y cuello glúteo. Eso duele. Puede producir un reflejo vagal, no me lo paso. Y para dilatar ese cuello del... Se usa una bujía que se llama bujía ligera. Claro, pero ¿por qué dice misoprostol? Bueno, el misoprostol se puede usar para relajar el cuello glúteo, pero recuerden que el misoprostol funciona. ¿Qué pasó? Que le explicó la doctora ayer cuando nos dio Ibeile. Claro, pero yo tengo una paciente que tiene 60 años. Le doy misoprostol, se me caga la risa. Mira, me dice, ¿para qué me lo da? Para que no me duela, para que me duela. El misoprostol es una proteína y genera dolor per se. A la paciente menopáusica yo le tengo que hacer un tratamiento con estrógenos para que sea eficaz el misoprostol. El misoprostol solamente funciona si yo tengo un epitelio previamente estrogenizado. Miren cómo son las histeroscopías. Fíjense, la cavidad endometrial se ve rojita, rosadita, es un pólipo pedorro, fíjense que esta es la base de implantación. ¿Sí? Pero miren lo que es parejito. ¿Qué es parejito? Es liso, no es raro, a diferencia de este que está más acá abajo. Miren, el mismo pólipo tiene la misma base, más chiquitito incluso que el que tiene, pero miren los vasos que tiene. Todo lo que está muy bajo del lado. ¿Entienden? Ni hablar de esta cosa, esto es un quilombo. Ya tenés el diagnóstico de la histología. ¿Entienden? Sí. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Tenemos un diagnóstico de una hiperplasia simple, una mujer de 48 años. Le voy a sacar el útero con una hiperplasia simple. Ah. ¿Cuál era el problema de la hiperplasia? El estrógeno sin oposición de progesterona. Entonces, ¿cuál sería la línea para progesterona? ¿Se entiende? La otra posibilidad es el SIU. ¿Saben lo que es el SIU? El dibujo levonorgestrel, sí, es el dispositivo liberador de levonorgestrel. ¿Qué hace la progesterona? La progesterona residualiza el tejido, o sea, corta con el estímulo trófico de aumentar, digamos, el tamaño de las glándulas, residualiza, y a medida que yo hago un tratamiento continuo de progesterona, el endometrio tiende a regresar, a hacerse más finito. Ese es el motivo. Por eso también el dispositivo está bueno, porque vos tenés mucha cantidad de progesterona local, con muy poca diseminación sistémica, entonces es una buena, por eso las mujeres que vienen en el Mirena, por ejemplo, dejan de menstruar. ¿Pero por qué dejan de menstruar? ¿Dejan de ciclar? No. El Mirena no es anovulatorio. Es anovulatorio en un 20%, 30%. Pero si sigue ovulando, ¿por qué no menstrua? Porque no tienen endometrio. Al no tener endometrio, no tienen nada por menstruar. ¿Se entiende? ¿Cuándo se hace el tratamiento de progestágeno? Cuando estamos seguros que no hay hiperplasia, que no hay atipia. Si hay atipia, estamos hablando de una lesión precancerosa. Al que le da progesterona a una atipia es porque le está dando algo sintomático mientras la programa y lo opera. Que nos ha pasado acá, nosotros en una lista de espera de 3 meses para operar una hiperplasia con atipia y no la voy a tener en 3 meses. Porque cuando llegas para operar está hecha mierda. Entonces, ¿qué le hacemos? Le damos progesterona, le tomamos un Mirena, y regresamos en el endometrio. Hay unos problemas acá con esto, con respecto al uso del SIU y todo lo que son los tratamientos conservadores, por si imagínate, que lo hemos tenido acá, hemos tenido pacientes de 34 años con hiperplasia con antiquidad, y me viene y me dice, doctor, todavía tuvo hijos. ¿Qué hacemos? Ya. Se vio que el uso del levonorgestrel intrauterino remite muchas veces la hiperplasia con la antiquidad, vos le hacés un tratamiento hasta dejarle fin el endometrio, con el riesgo de que progrese el cáncer. Le decís, ahora el endometrio está normal, embarazate hoy. Tenés al pibe y te saco el útero. Así es el tratamiento. Entonces, la obesidad que hace que todas las enfermedades por estímulo endogénico se den antes, lo que antes se veía a los 50 se veía a los 45, con deseo de fertilidad. Lo que antes se veía a los 45 se veía a los 30, 32. Tuvimos un cáncer de endometrio, Lynch, en una pibe de 31 años. ¿Sí? Entonces,
siempre hay que desarrollar. Todos en algo uterino anormal, sobre todo si ustedes ven un poquito de pancita, un poquito de SOP, piensen en la hiperplasia endometrial. Todo SOP tiene una hiperplasia fisiológica. ¿Sí? Bien, hay dos tipos de tratamiento, los cíclicos y los no cíclicos. Los cíclicos, el famoso, los regímenes cíclicos básicamente es 15 días de progesterona, 15 días sin progesterona, 15 días de progesterona, 15 días sin progesterona. Entonces, los días sin progesterona, cuando vos dejas de tomar la progesterona, menstruas. 12 días y empezás a tomar progesterona, 12 días sí, 12 días no, 15 días sí, 15 días no, Lo mismo con el Depo-Provera. El Depo-Provera, ¿qué es? Acetato de hidroxiprogesterona, que es una formulación más potente, tiene un efecto más poderoso. ¿Cómo sigue? Porque es de Pfizer y es importado. Entonces, hoy no estamos consiguiendo lo que sea importante. Después tengo los regímenes conductivos. La paciente te mira y te dice, doctor, ya pinché la pelota. No es por eso. ¿Qué hacemos? Lo vemos todos los días. ¿Se entiende? Damos, ponemos el NIU, régimen continuo, no me digo, la hidroxiprogesterona se le da, ¿ves? Le damos una dosis de ataque por 12 días y después le hacemos un mantenimiento bajándose para que no menstrue. Podemos darle progesterona todos los días. No menstrua, después te viene y dice, doctor, buenísimo, no menstrua, ¿verdad? Un poco la cabeza. Y empiezan a comprar los doctores efectos adversos de las otras cosas. ¿Sí? O, esta es otra. No tengo nada para darle, estoy en la guardia. La paciente no puede comprarse la medicación. Tiene cualquier anticonceptivo que tenga menos de 35 microgramos de estrógeno. Por ejemplo, Norfén. ¿Qué es eso? Es el diniletradiol, que es un estrógeno, y tiene levonorgestrel, que es el más copado el más viejo y el más eficaz de los progesteronas. Pero le doy el Norfern, que tiene 0,2 de estradiol. Interesante. Ese lo banco. En plan de estudio. ¿Se entiende? Y obviamente la hidroxiprogesterona que se consigue. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay atripia? Dijimos que el 30% de las atripias diagnosticadas por biopsia tienen un cáncer oculto. Entonces, no sabemos cuál es ese 30%. La histerectomía es la elección. O sea, diagnóstico de hiperplasia con atripia, sacás el útero. Porque un 30% va a tener un cáncer en un estadio inicial. ¿Sí? Te salvás la vida. Un cáncer. El cáncer de endometrio es tan mortal como el cáncer de ovario. La diferencia entre el cáncer de endometrio y el cáncer de ovario es que en estadios iniciales el cáncer de ovario es asintomático, entonces se encuentran en estadios tardíos, cuando ya tienen una mortalidad de más del 75% a 5 años, que es la misma mortalidad que tiene el cáncer de endometrio a los mismos estadios, pero el cáncer de endometrio te da incluso con la enfermedad precancerosa día de hoy. ¿Se entiende? Entonces, fíjense esto, progestágenos. Es una opción de mujeres que desean fertilidad o que no están en condiciones físicas, porque hay mujeres que te vienen con 18 de hematocrito y no la puedes operar, la matás. Entonces le das progesterona, cortás la pérdida, le tenés un tiempito, esta otra vez, que es la atipia, las buenísimas lesiones, la operás. ¿Se entiende? Si decidimos no operar y darle progesterona porque desea fertilidad o lo que fuere, histológicamente se controla la 3 meses. ¿Sí? Si no remiten 6 meses la hiperplasia con atipia, o sea, si vos tenés una biopsia a los 6 meses que sigue dando positivo de hiperplasia con atipia, recuerden el caso de los 6 años. ¿Se entiende? Vos en 6 años tenés un cáncer. Cuando hay atipia ya lo puedes tener en ese momento. ¿Estamos de acuerdo? Vimos todo lo que es hiperplasia. ¿Qué es lo que es hiperplasia? El tema es lindo. El tema es lindo y es muy. Lo van a ver mucho en la guardia. Pero entonces hay que acá porque tenemos muy